Hola, buenos días. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo dentro de nuestro módulo sobre el sistema operativo Unix. Es el de la interfaz de usuario del sistema operativo. Vamos a emplear varias sesiones en este tema y vamos a ver distintos aspectos. En particular, hoy lo vamos a dedicar a describir con un poquito más de detalle la interfaz de usuario o shell de Unix y a repasar los conceptos básicos sobre sintaxis y entorno de los comandos. Bien, vamos a empezar por lo más básico para intentar definir qué es la interfaz de usuario de un sistema software. En general, se llama interfaz de usuario al conjunto de aspectos de un sistema software que un usuario puede ver, en general percibir, de hecho hay interfaces de voz, por ejemplo, así como los mecanismos que el usuario utiliza para operar con el sistema, interactuar con él e introducir datos. En términos generales hay dos grandes familias de interfaces de usuario. Las gráficas, que se basan en un escritorio que contiene iconos, menús, ventanas, etc., y con el que normalmente interactuamos a través de un ratón, y las interfaces textuales o de línea de comando, que son las que utilizamos en este curso. El nombre que recibe en general la interfaz del sistema de operativo Unix es shell, concha en inglés. La shell de Unix es un intermediario entre el usuario que utiliza el sistema y el kernel del sistema operativo. Bien, la shell no es parte del kernel y por tanto es sustituible. Puede haber muchas shells gráficas y textuales y podemos cambiar una y poner otra y asimismo configurar cada una de las shells para que se adapte a nuestras necesidades y preferencias. Históricamente, la primera shell que se escribió para el sistema operativo se llama Bourne Shell y el comando es sh. Es la más antigua, pero todavía está presente y se utiliza mucho. Si ya vamos a la distribución de Linux, la shell por defecto de este sistema operativo es una reimplementación de la Bourne Shell original que se llama Bourne Again Shell o Bash, que es la que por defecto nos mostrará el sistema. Desde luego Unix dispone de interfaces gráficas también, similares a las que se pueden encontrar típicamente en PCs con Windows. Por ejemplo, Aqua de OS X, Gnome, KDE o Unity, que es la interfaz gráfica de la distribución Ubuntu. Insisto, no obstante, en que nosotros utilizaremos la Bash. Bueno, ¿para qué funciones principales se necesita la shell del sistema operativo? La primera, para permitir la interacción del usuario con el sistema. La segunda, para permitir al usuario personalizar las preferencias de la sesión. Y la tercera, permitir la programación de nuevos comandos en base a combinaciones de comandos preexistentes. Este tipo de programación se llama shell scripting. Nosotros, durante las sesiones de hoy, de los próximos días, solo vamos a ver los dos primeros aspectos, la interacción con el usuario y la personalización de sesión. Dando algunos detalles más sobre cada uno de estos usos, en cuanto al uso interactivo, es decir, aquello que permite la interacción con el sistema, básicamente se trata del bucle de atención al usuario de la shell. La shell muestra el prompt, espera que el usuario introduzca comandos, analiza sintácticamente, busca el comando, lo ejecuta y devuelve prompt. La shell tiene otras facilidades más sofisticadas, metacaracteres, redireccionamiento, combinación de comandos, etcétera, que se verán más adelante. Este es el bucle principal de procesamientos de la shell. Solo decir que no es tan simple como mostramos ahí, de hecho el procesamiento de comandos es algo más complejo, introduce varios subpasos, pero vamos a mencionar aquí en particular la expansión de nombres de ficheros cuando hemos utilizado metacaracteres. Si vamos a la personalización de la sesión de Unix, decir que la shell dispone de un conjunto de variables cuyos valores determinan algunos aspectos particularizables o configurables de la sesión en función de preferencias de usuario. En ese sentido, la shell arranca leyendo unos ficheros por defecto donde hay unos valores para esas variables que determinan la configuración. Sobre esto hablaremos en otras sesiones más adelante. Y finalmente en la programación. Como ya decía, la shell permite programar nuevos comandos por combinación de otros comandos previos, pero esto está más allá del alcance de este módulo. Bien, vamos a repasar un poquito la idea básica
de la sintaxis de los comandos. Un comando, que deberíamos decir en castellano orden, pero bueno, en fin, solemos decir comando, es una cadena de caracteres que indica a la shell la realización de una acción específica. Esa acción normalmente es la búsqueda en el sistema de archivos de un programa o shell script, y si lo encuentra, lo ejecuta y devuelve control. La excepción son los comandos integrados o built-in, que no son comandos externos, sino que están programados dentro de la propia shell. Por ejemplo, cd, por change directory, es un comando built-in. Normalmente un comando suele admitir opciones y argumentos. Esta es la sintaxis que ya hemos visto en sesiones precedentes del comando, posiblemente algunas opciones o modificadores, y finalmente los argumentos o elementos sobre los que ha de trabajar el comando. Por extender un poquito más los detalles sobre cada comando, decir que normalmente para ejecutar un comando habría que proporcionar su path absoluto. Si el sistema operativo funciona sin dar explícitamente el path absoluto cada vez que tecleamos un comando, es porque existe una variable de entorno que se llama path, que contiene una lista de directorios por defecto en los que buscar para la ejecución de dichos comandos. Hablaremos más sobre variables de entorno como esta más adelante. En cuanto a las opciones, se trata de modificadores de la acción básica que normalmente empiezan con un signo menos, no siempre, pero normalmente son de una sola letra y normalmente son acumulativos que permiten ahorrar en letras. Los argumentos pueden ser de todo tipo, son los elementos sobre los que trabaja el comando, pueden ser ficheros, máquinas, usuarios, dispositivos, procesos, etc. Por ver algunos ejemplos de comandos útiles, vamos a ver 3 comandos interesantes que trabajan sobre ficheros. El primero de ellos es which, que si se le pasa un comando como argumento nos da el path absoluto del lugar en el sistema de archivos donde podemos encontrar el programa o comando del que se trata. Incluso podría haber varios y nos los dará en orden y cuál elegirá para ejecutarse. También tenemos el comando find, que es un comando complejo, que puede hacer cosas muy sofisticadas, pero que en el caso más simple busca un fichero, no necesariamente un comando, cualquier fichero, en un subárbol determinado a partir de un path, siempre que cumpla con las condiciones dadas en los argumentos. Y otro comando interesante es el comando diff, que muestra las diferencias entre dos ficheros de texto y que se suele usar mucho en los sistemas de control de versiones. Si vamos a algunos otros comandos que en este caso utilizan como argumento el nombre de una máquina o servidor remoto, tenemos el comando SSH, que establece una comunicación segura, es decir, cifrada con otra máquina para hacer un login remoto en esa máquina. Tenemos el comando ping, que envía un paquete de datos y solicita un eco de este paquete de datos para comprobar que una máquina es alcanzable y está activa, y de paso mide el tiempo de eco, de ida y vuelta. Y finalmente el comando FTP por File Transfer Protocol, que es un protocolo de transferencia de archivos con una máquina remota. En este caso tenemos un ejemplo de FTP a un servidor público de Mozilla que exige acceso anónimo. Eso significa que User ID y Password son ambos anónimos, es decir, anónimo en inglés. Bien, pues con este repaso, algunos de los comandos más típicos en este sentido, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Hasta la próxima.